el efecto de que le estaban sacando y no había nadie. Entonces, Por la petición de su amiga a la Santa Muerte de que siempre lo protegiera. hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este especial de Halloween. En esta ocasión tenemos de invitada a mi compañera Vanessa, que tiene mucho por compartirnos en este tema. Muchas gracias por la invitación a esta nueva actividad de un especial de Halloween. Esperemos si sea de su agrado y nos sigan acompañando en más ediciones de estas. Muy bien. Primero, lo más importante, ¿tú crees en los sucesos paranormales? Pues sí creo en los sucesos paranormales, ya que sí he estado presente en algunos casos paranormales y la verdad sí me han asustado un poco, pero pues hay que tratar de sobrellevarlos. Cuéntanos cuál ha sido la experiencia que tengas más marcada en tu vida, o pues sí, que hayas sido partícipe o que hayas estado con algunas otras personas, que tú te acuerdes perfectamente de lo que pasó y que aún no le encuentras ninguna explicación relativa. Pues la que más me ha marcado hasta ahorita es de que, bueno, no sé la verdad si tenga algo que ver, pero una vez en la noche me puse con una tía a ver una película de miedo, la de Annabelle. Entonces, ese día pues me quedé con ella en la casa de mi abuelita, en un cuarto que está al fondo. Entonces ese cuarto pues siempre nos ha dado miedo porque mis tíos se quedaban ahí y ellos han platicado que se les aparecía como una novia, una señora vestida de blanco, pero aún así nosotros nos quedábamos ahí porque no había más lugares donde quedarnos. Entonces esa noche que miramos esa película, ese día, tenía un mueble donde tenía unas maletas arriba. Entonces ya era como las 2, 3 de la mañana y yo aún no estaba dormida. Entonces de repente se escuchó que un mono que decía I love you. Entonces me dio mucho miedo y estaba hasta, no sé, me sentía sudando de que tenía muchísimo miedo. Ya me esperé como unos 20 minutos, pero se seguía escuchando. Después de cada 5, 3 minutos se seguía escuchando. O sea, pero el muñeco era real, el muñeco estaba ahí. Sí, pero bueno, o sea, yo no sabía que estaba ahí. Ah, ok. Entonces, en eso miré que se movió mi tía y aproveché para hablarle. Le dije, ¿escuchaste? Y ella también pensaba que yo estaba dormida. Ella creyó que yo no estaba escuchando. Me dijo, sí, también escuché. Entonces ella días antes me había comentado que tenía un muñeco, pero que ya no tenía pilas y que aparte, o sea, ni siquiera lo tenía ahí en la casa. Ella vive en Pilares y pues lo tenía allá. Entonces le dije que cómo se podía escuchar que dijera I love you. Y dijo, es que mi hermana también tiene uno igual que dice pues lo mismo. Entonces le dije, ¿y dónde lo tienes o por qué se escucha si pues no se tiene que presionar para que haga el sonido? Entonces ya nos levantamos y estaba en donde estaban las maletas, pero estaba en medio de las maletas. Dijimos, pues a lo mejor se pudo haber presionado con las maletas y eso fue lo que hizo que se escuchara. Entonces lo sacamos, lo presionamos y no se escuchó nada. Entonces ya dijimos, no, pues yo creo que ya se le estaba acabando la pila. Batería. Nos fuimos y nos acostamos y a los 5 minutos se volvió a escuchar, pero ya lo dejamos encima de las maletas. Entonces pues ya nos levantamos y ya lo que hicimos fue que lo aventamos hasta la sala y ya fue la manera en la que nos pudimos dormir tranquilas. Al día siguiente le preguntamos a mi tía, la dueña del peluche, le dijimos, oye, tu muñeco nos asustó en la madrugada. Y dijo, ¿por qué? Le dije, pues ya le platicamos nuestra historia. Y dijo, pero si ya ni siquiera tiene pilas, se me mojó y, o sea, ella tampoco no entendía por qué se había escuchado. Y ya pues nosotros nos quedamos así de que entonces, ¿qué fue? Nosotros tratamos de encontrarle una explicación y nosotros pues dijimos, pues la batería, pero o sea, ya ni siquiera tenía y ya no encontramos alguna otra explicación. Pues muchas de las veces hay personas que cuentan que este tipo de muñecos o juguetes adquieren las energías negativas que están en el lugar. Bueno, yo he escuchado muchos relatos en donde muchas personas platican que han tenido varias experiencias con ese tipo de muñecos o de juguetes que pues no tienen baterías, como tú dices, o luego ni siquiera son de movimiento y se mueven. La mayoría de las veces me he dado cuenta que a veces hay personas que atraen las energías negativas.
porque yo tengo una hermana, una de mis hermanas mayores, a ella le gusta mucho estos temas de los sucesos paranormales y de ver películas y de ver series y eso. Pero ella, yo recuerdo muy bien que cuando yo era más chiquita, ella era una persona muy perceptible hacia ese tipo de cosas. Ella miraba niños, ella miraba gente y ella era como te decías, o sea, estás viendo, mira, ahí está un niño. Entonces, como que con el tiempo fue perdiendo, no sé si sea un don, no sé si sea a lo mejor la atención por ese tipo de cosas, pero antes era muy recurrente que salíamos al patio de noche o veníamos de noche y ella decía, es que ve, ahí está una señora y es que ahí está una persona, pero yo sí he creído eso, que hay personas que son como más fáciles para ese tipo de energías, o sea, las perciben más rápidamente. De hecho, a mis primos les pasó algo parecido. Pues tengo 2 primos, son hermanos, uno tiene como 7 años, el otro algunos 9. Entonces, cuando mi primo, el de 9 años, se llama Axel, él estaba más chico, yo creo la edad que tiene ahorita el otro niño, se llama Alan, tenía como unos 6 años, cuando él tenía un amigo imaginario que se llamaba Leo. Entonces, pues mi primo, el más chico, no sabía pues de eso, él estaba más chico. Entonces, mi primo Axel llegaba y jugaba con su amigo Leo. Y ya así pasó pues varios tiempos hasta que conforme fue creciendo se le fue olvidando. Ya después a mi tío se le hizo raro que ahora mi primo Alan, el más chico, también saca eso de que su amigo Leo, y también llega y juega con su amigo Leo, que si le dan unas galletas pide otras para su amigo Leo. Entonces, pues a mis tíos se les hizo ya como algo que no estaba bien. La llevaron con una persona para que les hiciera una limpia, algo para que el niño se fuera porque les estaba quitando de energía. Entonces, ese día que regresaron con esa señora, mi primo, el más chico, Alan, llegó y se quedó viendo para arriba de salir al patio. Y le preguntó a mi tío que, pues, ¿qué estaba mirando? Y dijo, es que ya me estoy despidiendo de mi amigo Leo, ya se está yendo al cielo. Y fue como de que, o sea, sí tenía... Es que a veces los lugares tienen las energías pegadas, o sea, luego y a veces pasan cosas de las que uno no está consciente y los niños son capaces de percibir. Bueno, la mayoría de las personas que se dedican a hacer estas cosas de ser medium y esto, dicen que los niños son más perceptibles a los sucesos paranormales. Luego, para las familias es muy normal que digamos, ay, mi hijo tiene un amigo imaginario que se llama tal. Porque a mí me pasó mucho con mi sobrina. Ella ahora tiene 7 años, tenía como 4 o 5 años más o menos, y ella tenía un amigo imaginario que se llamaba Naranja. O sea, pues nosotros decíamos, o sea, Naranja es algo como que muy, pues ella se lo imagina, ¿no? Pero ella decía que su amiga Naranja no tenía ojos. O sea, era una niña muy chiquita, entonces tú luego no le tomas importancia a ese tipo de cosas. Pero luego a uno, bueno, a mí sí me causó terror a veces que estábamos en un cuarto y decía, ahí está mi amiga, no te sientes ahí porque ahí está. O sea, ella la señalaba como si realmente estuviera ahí y luego hasta te pones de nervios. Porque es que, o sea, que te digas que no tiene ojos. ¿Y cómo sabes que no tiene ojos? Pues es que tiene 2 hoyos negros. De hecho, he llegado a pensar que, por ejemplo, no solamente es en la casa del niño, sino que lo siguen a donde van. Sí, les pasa mucho eso. Porque yo tengo una prima que le pasaba exactamente como mi hermana y tenía problemas con un niño, pero el niño la agredía. O sea, ella sí llegaba al punto en donde estaba rasguñada, estaba golpeada o lloraba porque el niño le jalaba el cabello o no la dejaba jugar con otra gente que no fuera él. Hasta que mi abuelita se lo corrió. O sea, porque ella era muy de que póngale un plato al niño y uno a mí. O no te sientes ahí porque él está sentado ahí. Entonces, la familia de mi tía se adaptó tanto al niño que vivía con ellos que, o sea, ya le dieron cabida en su casa. O sea, el niño era parte de, sin saber que muchas de las veces, pues, estas energías son muy negativas para ellos. Sí, les quitan las energías también a ellos para poder como tener vida a ellos, pero pues es algo que ya no se puede, ya no puede ser. O muchas veces ocurren estas cosas de asesinatos o sea, donde ellos no están conscientes de que ya están en otro plano, ¿no? Muchas veces eso es lo que pasa con las energías que se quedan deambulando por aquí, que no están conscientes de que ya no están vivos. Ahora cuéntanos si conoces alguna historia que te hayan contado o que hayas visto, que hayas escuchado por ahí, que para ti parezca algo como
increíble, como de una película, pero tú ves y te lo cuentan y tú dices, o sea, es que es real, o sea, le creo, pero, o sea, está muy raro lo que me dices, es algo inimaginable. Pues sí, una prueba de esto es algo que le pasó a mi mamá. Es algo que a mí sí se me hace algo como increíble, pero a la vez digo, es mi mamá, ¿cómo me va a mentir? ¿Cómo va a jugar con algo así? Y pues sí, es algo que pues sí me llama mucho la atención, pero a la vez sí. Cuéntanos qué le pasó a tu mamá. Pues hace como ya 22 años, ella iba a tener una niña. Entonces se fue a la Ciudad de México porque allá trabajaba mi papá en una fábrica de noche. Entonces, pues mi mamá ya tenía como unos 7, 8 meses de embarazo cuando se quedó sola en la casa. Ella estaba acostada boca arriba cuando de repente sintió un bulto en sus piernas. Entonces ella lo que hizo fue nada más patearlo. Cuando le dio la patada, ella escuchó un aleteo como de una gallina. Entonces se asomó y sí, era una gallina. Pero ¿y se levantó a sacarla no, o solamente solo la dejó? desapareció. Okay. Ella no tiene, o sea, no supo qué pasó con la gallina. Ni siquiera encuentra explicación de cómo pudo haber estado ahí una gallina cuando pues ella tenía todo cerrado por lo mismo de que estaba sola en la casa. Entonces, de repente pues ella ya pues se fue la gallina, ya no supo nada y se puso así pues como estaba boca arriba, solamente cerró los ojos y dice que sintió algo como que estaba en su panza, así como agarrándola, y en eso que abrió los ojos estaba flotando encima de ella un vampiro. Dice que pues sí es así, pues todo pálido, con sus colmillos así. Como los vemos en las así películas. como sale en la película. Y que en ese momento ella ya no escuchaba nada, tenía la tele prendida y no escuchaba ni siquiera la tele, ningún ruido. Y ella trataba de rezar, pero no se concentraba, se confundía. Y el vampiro solamente la estaba viendo fijamente. Afortunadamente ya cuando iba a amanecer, y ya cuando empezó a salir el sol, pues ya se desapareció el vampiro. Entonces al momento de que se desapareció, mi mamá ya escuchó todo. Ya como le había subido todo el volumen de la televisión, pues ya hasta se aturdió de que pues en ese momento que estaba ahí el vampiro, ella le subía pero no escuchaba nada. Entonces ya pues lo que hizo fue que se salió asustada de la casa y ya pues llegó mi papá y le platicó todo. También tuvo más experiencias en esa casa. Al inicio cuando llegaron ahí encontraron muñecos de brujería y pues ya después supo que sí, en esa casa hacían brujería. Pero, o sea, a ella no le causó como controversia vivir ahí después de lo que vio cuando llegó. Sí, de hecho, la niña de la que, estaba embarazada y la niña nació, pero solo sobrevivió 5 minutos. Y ella piensa que pudo haber sido algún efecto de eso, porque pues hay algunas personas que comentan que las brujas se quieren llevar a los niños recién nacidos. Entonces ella piensa que el vampiro pudo haber influido en eso. También ella cuenta que pudo haber sido porque cuando estaba embarazada, aquí mismo en Villa Unión, la llevaban con una señora, que a esa señora le había fallecido una hija, que ya tenía como 10, 11 años, y la niña se llamaba Marta Isabel. Entonces, esa niña, el espíritu de esa niña curaba. Entonces mi mamá le gustó ese nombre y decidió ponérselo a la niña, y le puso Marta Isabel. Entonces mi mamá piensa que también pudo haber sido eso. Que influyó dentro de la pérdida de su bebé. Sí. Pero en el hospital no le dijeron cuál era el efecto, por qué la niña había fallecido. Pues solo le dijeron que le faltaba un pedacito de cerebro, algo, no sé cómo se le llama. Okay. O sea, ahí le dijeron que fue por falta de desarrollo. Okay. Pero mi mamá, pues, o sea, sí, tanto cree en eso de que le dijeron los doctores, como también le echa la culpa a lo demás que le sucede. Okay. Fíjate que mi mamá es una persona muy... O sea, ella sí cree en ese tipo de cosas porque le han pasado varias cosas, pero es muy que a ella le gusta ir a ver. O sea, ella escucha un ruido y ella sale, a donde sea, en donde esté, y no le importa si qué pueda ver o qué se puede encontrar. Ella nos platica que cuando ella era más chica, tenía unos 14, 15 años, la dejaron cerrada dentro de su casa, por accidente. La dejaron adentro de su casa. Entonces, pues no había, pues antes ya ves que las casas pues estaban como... bardeadas nada más, o sea, eran más corral que casa, nada más tenían unos cuantos cuartos y nada más. Entonces a ella se le hizo fácil subirse
a una higuera para brincarse la barda. Entonces dice que cuando ella se subió a la higuera, miraba que en el cuarto de sus papás tiraban ropa. O sea, como cuando estás buscando algo así muy apresuradamente, entonces ella dijo, pues ya llegaron. Entonces se bajó de la higuera y fue y se asomó al cuarto, pues para que le abrieran la puerta. Y cuando se asomó al cuarto, ella dice que no había nadie. O sea, la ropa estaba así como si la estuvieran sacando de una caja, pero realmente no era nadie. ¿La ropa seguía sacando? Sí, la ropa seguía haciéndose el efecto de que le estaban sacando y no había nadie. Entonces, pues para ella era algo como increíble, porque muchas veces vemos cosas como que, ay, pasó alguien, o vi una sombra, o se cerró una puerta, o escuché un ruido. Pero ver cosas que se mueven, cosas pesadas o cosas de las que realmente sí se necesita fuerza humana o fuerza extra, que se estén moviendo en tu cara y no dejen de moverse, o sea, sí es algo como que más pasmante. Sí. Ella platica que ya nada más se subió a la higuera otra vez y salió por la barda y que jamás volvió a entrar a ese cuarto. Y yo recuerdo que, bueno, hasta la fecha ese cuarto del que ella platica está cerrado. En la casa de mis abuelitos, mis dos abuelitos ya fallecieron, pero ese cuarto, desde que yo tengo uso de memoria, ha tenido puerta y está cerrado. O sea, es raro que la gente entre ahí, porque hay como que muebles viejos y cosas así, pero nunca lo abre. No sé si sea por la misma razón, pero tienes exactamente la misma ventana para el patio donde está la higuera. O sea, desde la higuera tú ves perfectamente el cuarto y ese cuarto siempre ha permanecido cerrado y hasta la fecha, ahora que pues ya nadie vive en la casa, ese cuarto sigue así, todos los demás cuartos están abiertos excepto ese. O sea, a ese cuarto nadie nos daba acceso, ni a mi mamá, ni a mis tías, ni a mis primos, a nadie. O sea, nadie entraba a menos de que necesitara algo específicamente que estuviera ahí. No sé si por la energía quizá que pueda tener, o no sé si algo extra que pasaría ahí, porque antes era muy común. Yo recuerdo, bueno, al abuelito de mi mamá, a él lo decapitaron, a él lo mataron, o sea, le cortaron la cabeza. Y ella contaba que era muy común que ellas en su casa lo miraran. O sea, pero para ellas era algo así como que él estuviera como despidiéndose, o no sé, como que no agarraba la onda de que ella no estaba ahí. Sí. Y para ellos decidieron adaptarlo a su día a día, y yo creo que es uno de los errores más grandes que uno comete. Decir, ay, pues sí me asustan, me mueven cosas, se me pierden cosas, pero ay, o sea, ya las ignoro. Porque luego va creciendo, o sea, o tú te acostumbras a vivir con ese tipo de energía. De hecho, en la casa de mi prima también pasan cosas así de que se escuchan los trastes, que los tiran en la noche, y pues a ellos ya se les hace algo normal que ya pues tratan de ignorarlo, pero pues es algo que deben de tratar de sacar todas esas malas energías. Sí, de hacer este tipo de rituales o de limpias. O luego hay mucha gente que no cree así en ningún suceso, por más, siempre les busca una explicación coherente, de que, ay no, se cayó porque estaba mal acomodado, o se cerró la puerta porque está haciendo aire, o se cerró porque está abierta la ventana. Entonces a veces no nos ponemos a pensar un poquito o a detenernos en realmente existe o no existe, o qué tanto entras al tema, o qué tanto te detienes, porque hay gente que no le gusta hablar de este tipo de cosas. Y también hay gente que va y se adentra a los panteones a buscar trabajos, a grabar videos. Hasta hacer brujerías ahí. Hasta hacer brujerías, sí, es algo común, que pues todos tenemos diferentes puntos de vista. Y este video pues se hace con la finalidad nada más de compartir lo que nos ha pasado, de lo que sabemos, de lo que no, para que la gente se entretenga un poquito y a lo mejor se animen a contarnos un poco de sus historias, que como a veces nosotros decimos pues pueden sonar un poquito increíbles, pero cuando vemos a las personas contarlos con el sentimiento o con la credibilidad que se les da, uno se pone a pensar si realmente le ha de haber pasado, o sea, ¿tú cómo hubieras reaccionado? Sí. Pues yo soy de esas personas que les gusta mucho ver las cosas de miedo, escuchar experiencias, pero ya a la mera hora cuando estoy ahí sola en mi casa me da muchísimo miedo. Sí, como que te acuerdas, ¿no? Ay, yo me acuerdo que me contaron que una vez se le movió un vaso y luego tú ves el vaso esperando que se mueva igual que esa persona que te contó, sí. O una película. Es muy común que veas la película. Bueno, vamos a hacer una pausa y nos da estos primeros 20 minutos para que se nos refresque la mente. Bueno, otro de los temas que también ha tenido mucho auge en estos sucesos paranormales es la Ouija, que para muchos pues llega a ser un juego nada más, para otros es un instrumento para comunicarse con personas, pero pues hemos visto muchos sucesos desagradables
donde se ha hecho un mal uso de este tipo de instrumentos. Incluso hay películas que se dedican 100% a esto, donde pues más que nada los jóvenes hacen un mal uso de este tipo de cosas, ya que no conocen realmente el poder o el tipo de energía que pueden atraer al emplear este tipo de juegos con sus amigos o hasta incluso solos. Sí. Ya ves que pues supuestamente existen ciertas reglas en las cuales no puedes irrumpir al momento de utilizar este tipo de instrumentos, ya sea no jugarlo solo, no jugarlo a tal hora y cosas por el estilo. Cuéntanos, ¿tú conoces alguna experiencia o has participado en alguna de estas cosas de hacer este tipo de rituales, se podría decir, o de invocación, ¿verdad? También se podría utilizar. Pues yo la verdad desconozco sobre ese tema, porque a mí, o sea, sí me ha llegado a llamar la atención, pero es más mi miedo que no me atrevería a jugar o involucrarme en algo de eso, aunque sí una amiga me ha contado sobre una experiencia que, bueno, no la ha vivido ella así, de primera mano, pero cuenta que su mamá, sus tías, su abuelita, sí, ya que su abuelita era como muy fanática de la Ouija y se ponía a jugar ella, sus hijas ahí en su casa. Como si fuera algo natural, como la lotería. Como la lotería, algo como un juego familiar. Entonces que pues la mamá de mi amiga le decía que pues era algo como, pues sí, que no era bueno que siguiera practicando ese juego día con día. Y pues ella se la tiraba, se la escondía y ella se sorprendía porque si se la llevaba a un basurero lejos, ya estaba otra vez en su casa y su abuelita, su mamá ya estaba ahí jugando otra vez. Y pues hasta o sea, dicen que quemándola o sea, ya es como que, o sea, ya no puede. Te deshaces de ella. Ya no vuelve. Y no, se la quemaban y volvía la Ouija ahí con ellas. Y que una vez como la hija de ella se las tiraba, que de repente como que le entró algo, un espíritu maligno a la abuelita, que le hablaba hasta con groserías, que porque él le había tirado la Ouija, que pues sí, que a ella no le importaba si ella no quería que no jugara, pero que pues sí, que las dejara ahí. Entonces pues ella no se explica eso. Y pues con más razón pues hablaba con ella para que la tirara y pues no, ella no. Pues sí, aunque viera a sus hijas preocupadas, ella seguía igual. Seguía con los mismos sucesos. Yo nunca, la verdad, he visto físicamente una tabla, porque pues, como lo pintan, es una tabla, ¿verdad? Sí. Donde se pinta el abecedario, se pinta sí o no, se pinta, o sea, varias cosas, porque incluso hay gente que las hace. Se dedica a hacer este tipo de cosas para emplearlas, para jugar con ellas. Pero sí, yo también he escuchado varias veces esto de que no te puedes deshacer de ella a menos de que la regales y la persona la quiera o algo así. O sea, es como que algo que nunca se va a acabar. Se va a ir pasando solo de mano en mano, pero no es algo como muy común que tú digas, ay, ya no lo quiero, lo he hecho a la basura y ya. Porque, o sea, yo también había escuchado relatos de gente que aparece y que aparece otra vez, así tú la tires, así tú la quemes, o sea, vuelve a aparecer en el mismo lugar donde la tenías antes. Yo recuerdo que en la secundaria tuve una maestra que ella nos contaba que ellas jugaban a la Ouija en su tiempo de preparatoria. Y se la llevaban a la escuela porque pues era algo como, tú sabes que ahorita está muy tendencia a este tipo de cosas de que, no sé, está tendencia a jugar a la baraja y todo el mundo trae una baraja y todo el mundo juega, en donde sea. Sí. Entonces dice que en su tiempo usaban la Ouija, jugaban con la Ouija. Y se la llevaban a la preparatoria. No voy a decir marcas porque los conocemos. Entonces, se jugaban a la Ouija y hubo una vez donde la dejaron abajo en la canastilla de los pupitres. Ahí se quedó la Ouija, salieron al receso y cuando regresaron, hasta que regresó la maestra encargada de la clase, la silla hacía esto, junto con la tabla. O sea, la silla temblaba junto con la tabla y pues ella realmente no sabía por qué, porque ella no sabía qué había ahí. Entonces ya cuando empezaron a llegar los alumnos, que empezaron a ver que la silla hacía el movimiento de, como si la tabla la estuvieran moviendo y era tanto el movimiento que se movía la silla. Entonces, pues la dueña de la tabla la sacó y la intentaron quemar y todo y tampoco nunca pudieron deshacerse de la tabla. Porque ellos platican que tiene que, o sea, la persona a quien tú se la regalas o a quien tú se la pasas, la tiene que querer.
para que ya no te persiga a ti. O sea, es algo como este rollo como el de la Santa Muerte. No sé si has escuchado mucho ese tema también, que, o sea, si a ti te la regalan y tú ya no la quieres, tú tienes que devolvérsela a quien te la regaló. O si la compraste, tienes que ir a regresarla donde la compraste. Porque es un tema, no sé, adquisitivo, o que agarra tu energía, o que no sé qué relación tenga, que no se van de donde tú la tienes, o de donde la quisiste adquirir. Uno de mis hermanos sí tenía relación con la Santa Muerte. Yo recuerdo muy bien que, pues, creo que este tema se trata de que tú pides cosas, pero das algo a cambio. O sea, tú solo te castigas. Tú dices, no sé, yo quiero pasar el semestre, pero yo te prometo traerte una botella de vino, un ejemplo. Entonces se trata de que cuando tú ya pasas el semestre, pues tú tienes que ir a pagar. Tú tienes que llevar tu botella de vino. Y las cosas malas pasan cuando tú no pagas lo que prometes. O sea, ella te cobra. Eso es lo que hace, simplemente cobrarte. De hecho, una amiga mía tenía un altar de la Santa Muerte. Entonces ella contaba que, pues si tú, no sé, así nada más le llevas como ofrenda algún dulce, una tableta, un juguete, se lo tienes que estar llevando diario, porque si no ella se siente como que ya no la quieres y te puede pasar algo. ¿No? Entonces o que no le pidas nada. Sí, o sea, bueno, ella solo me platicó de que le tienes que llevar una ofrenda y si se la llevas, no sé, 2 días seguidos, te la tienes que seguir llevando porque como que se pone celosa. Entonces una vez a mí me dio miedo, bueno, o sea, no me pasó nada, pero me dio muchísimo miedo de que me invitó a pasar a su casa, a ver su altar. Entonces yo pasé y yo me quedé con la mentalidad de que dije, no, pues si la vengo a visitar un día, para pensar que la voy a seguir visitando. Entonces a mí me entró mucho miedo, pero por lo mismo pues yo dije, no, pues voy a tratar de pensar en otras cosas y no estar pensando en eso. Y pues sí, hasta ahorita no me ha pasado nada. Pero en este tema de la Santa Muerte dicen que hay varias, ¿verdad? Sí. Está la blanca, la negra, la roja, o sea que son para distintas cosas. Yo he escuchado, la verdad, no sé muy bien sobre este tema. Bueno, no, me da miedo, o sea, lo respeto. Siento que pues si dicen santa es por algo, pero pues, o sea, también está consciente de lo que conllevas al pedir. Porque hay gente que, bueno, aquí en Los Ángeles yo conozco a una persona que tiene un cuarto completo de un altar de la Santa Muerte. O sea, completamente. Yo nunca he entrado, porque él entra y pide permiso, por ejemplo, dices, o sea, tal persona quiere entrar y ella le otorga el permiso de que entre. O sea, no puede entrar cualquier persona al altar. Ella entra y pide permiso. Si ella quiere, tú entras. Si ella no quiere, tú no entras. O sea, hasta incluso hace que será como una semana, más o menos el sábado pasado, por aquí, por Villa Unión, traían un desfile. No sé si por ahí lo observaron alguien de ustedes que tenían un desfile de la Santa Muerte. O sea, era una caravana de gente que cada uno traía su Santa Muerte. O sea, el principal, o sea, el que la encabezaba, traía una Santa Muerte como de 2 metros. O sea, gigante, así. Y llevaban el tamborazo y llevaban, o sea, como un desfile normal. Y la gente de atrás, en sus camionetas, llevaban su cuadro, pues es una estatua, ¿verdad? Sí. Su estatua de yeso de la Santa Muerte. Y, o sea, hay gente que hacen como tipo culto, como lo hacen con las religiones, como los católicos, como los cristianos, que se reúnen o que incluso hacen este tipo de celebraciones como los rosarios o estas cosas para venerar a la Santa Muerte. Pero igual es un tema, como al igual de la Ouija, muy delicado, que muchas veces la gente se mete sin saber, o muchas veces la gente pide, o en sus desesperaciones piden cosas o hacen cosas que pues ya no saben de cómo salirse. Hace poco yo tengo una prima lejana que tuvo una experiencia, algo así. Ella es muy joven, ella tiene 14 años, pero ha tenido sucesos, o sea, que para sus padres es algo como alterante, como psicológico, como que ellos piensan como que ella está en depresión o algo así, o que algo le pasa. Entonces ha llegado el punto en donde ella se baja llorando y gritando como loca, como si vieras algo realmente que te pasma. Entonces, en uno de sus sucesos, ella cuenta que estaba acostada con la tele prendida, de esas veces que ya te estás quedando dormida, y ella siente que la están viendo. Entonces, ella lo que hace es levantarse y prender el foco, pero cuando prende el foco, en el espejo, ella ve el reflejo de una persona atrás de ella, de una mujer, con una capa negra, con unas uñas larguísimas, descalza, o sea, con las manos sucias, o sea. Entonces ella se baja corriendo, llorando.
Entonces, pues ya ella deciden, después de que ella empezó a ver cosas así como que ya más paranormales, que escuchaba que un pájaro se aleteaba en su ventana y todo, la decidieron llevar con una persona que se dedica pues a las limpias y a todas estas cosas. Y esa persona le dijo que ella tenía un contacto con la Santa Muerte, que había algo que, o sea, ella necesitaba estar consciente si ella le había pedido algo, o si ella conocía a alguien que lo veneraba y ella había pedido, o sea, algún contacto ella lo tenía, por eso es que ella veía este tipo de cosas. O sea, que estaban empezándole a reclamar algo, es lo que decíamos ahorita, o sea, que llega y te reclama, si tú le prometiste, tú pagas. Por eso ella no te pide nada. Tú dices, yo te voy a traer una veladora todos los días. Y si tú fallas, él comienza a cobrarse. Creo que es así como se trata todo este rollo de la Santa Muerte, de la veneración. O incluso hay personas que solamente la veneran y no piden nada, solamente pues la veneran o tienen por ahí un altarcito en su casa o lo tienen por ahí arriba de una repisa. Cosas como normales, como por ahí nosotros podemos tener una virgen, podemos tener una cruz o algo así. Sí. Para muchas personas es algo como normal tener este tipo de cosas. Porque, bueno, a mí me ha tocado escuchar a gente también, por ejemplo, que dicen, no, es que yo tengo un tablero de la Ouija. ¿Sí? ¿No te da miedo? No. Porque es algo como un instrumento más en su casa. Y todo depende, claro, de la educación y de la formación que traen desde tiempos atrás, ¿verdad? Sí. Porque como lo dices tú ahorita en el caso de tu amiga, pues su mamá era la que lo jugaba y luego sus hijas lo jugaban. Entonces es algo que para uno es común. Y si tú dices, bueno, estamos en el punto en donde pues mi mamá lo hace, pues está bien hecho. Porque pues si ella lo hace, pues no hay ningún problema. Lo agarran como algo de tradición. Ajá, como algo de tradición, sí, ese es el punto. Que muchas veces ya no sabemos cómo salir. Ya ves que pues existen todo este tipo de relatos, de películas, de gente que pues han acabado mal por este tipo de peticiones o malas ejecuciones. También muchas de las veces que no saben cómo utilizar este tipo de instrumentos, sin embargo, pues se animan a utilizarlos, a veces por quedar bien, a veces por entrar en el círculo social o a veces por, pues para pasar el rato sin imaginar como las consecuencias que te pueden traer. Sí. De pegarte las malas energías o de traerte algo que pues no es de aquí o que es de otro plano, que no estamos conscientes realmente de lo que se trata, ¿verdad? Mi tío platica que tiene una amiga que ella también es muy devota de la Santa Muerte. Entonces, pues como son muy amigos, ella le dijo a mi tía que ella iba a hablar con la Santa Muerte para que siempre lo protegiera a él. Entonces, mi tío ha platicado que pues si han pasado casos donde él se ve así como en peligro, entonces él en ese momento se acuerda de su amiga y no le pasa nada. Como una vez mi tío pidió un carro prestado a alguien, entonces pues era una pareja, entonces el señor sí se lo prestó, pero la señora, la esposa de ese señor que se lo prestó, ella no quería, se molestaba cada vez que se lo prestaba. Entonces le dijo, no vas a dejar ese carro en paz hasta que no te pase algo. Entonces esa señora, pues la hemos conocido de que pues ella no es de aquí, es de otro lugar donde se conoce muy famoso por la brujería ese lugar. Entonces mi familia se asusta porque dicen, no, pues a lo mejor ella tiene conocimientos porque sus abuelos, sus antepasados se han dedicado a la brujería. Entonces pensamos que a lo mejor ella puede como echarle una maldición. Entonces dice mi tío que de repente él cuando iba en el carro se empezó así de repente como a fallar, que no le funcionaban los frenos, nada. Entonces pues él, en ese momento de repente se le vino a la mente nada más lo que le dijo su amiga y pues no le pasó nada. O sea, el carro seguía igual así sin control, pero pues mi tío no iba nervioso. Y hasta después de un rato lo pudo controlar, pero afortunadamente no le pasó nada y él piensa que pudo haber sido por la petición de su amiga a la Santa Muerte de que siempre lo protegiera cuando lo viera en algún peligro. Su encomienda, ¿verdad? O sea, muchas de las veces eso es lo que pasa y es para lo que muchas personas lo utilizan, para proteger, para protegerse de otro tipo de personas, pues ya que pues es muy peligroso. La gente a veces que se dedica a hacer cosas como muy a brujerías y la santería y todo este rollo, que es un tema muy controversial actualmente, de que se usa, si se usa, es real o no es real,
Si tú crees, te funciona, si no crees, no funciona. Entonces, depende todo de las perspectivas de cada persona. Ahora, esto con lo de los accidentes, yo conozco varios relatos de varias personas que me lo han contado de viva voz que, no sé, que tuvieron un accidente o que chocaron. Lo recordé ahorita que dijiste que tu tío se le había descontrolado el carro y que dice, no, es que yo vi a tal persona y, o sea, ya gente muerta y dice, es que a mí él me sacó del carro. O a mí él me ayudó a bajarme de la camioneta cuando choqué. O sea, varios relatos donde chocan o tienen accidentes fuertes y dicen, no, es que a mí me ayudó tal persona. O sea, yo lo vi en la carretera, a mí él me sacó de la camioneta, a mí él me sacó del carro. Cuando yo choqué, a mí él me sacó del carro. Y tú dices, pero él tiene 5 años muerto. O sea, ¿cómo me vas a venir a decir que él te ayudó a salir de algo? Y ellos dicen que sí, que porque su alma se queda ahí. O sea, a lo mejor es en el mismo lugar que ellos perdieron la vida y ellos deciden ayudar a otras personas, pues que se encuentran en la situación que a lo mejor si a ellos también los hubieran ayudado, pues no hubieran fallecido. Pero varias de las veces, o sea, muchas energías se quedan por ahí flotando, a veces son buenas, a veces son malas, pues todo depende de la experiencia que te toque vivir. Yo recuerdo que cuando yo tenía como algunos 7 años, hubo una experiencia muy fea ahí por donde yo vivo, por mi casa. Unos vecinos, o sea, eran un niño y una niña. Bueno, la muchacha tenía como 13, 14 años y el niño estaba chiquito, unos 5 años, más o menos. Los mandaron a la tienda. Entonces, cuando ellos venían, haz de cuenta que la carretera está así en alto y el camino está, o sea, como para el de terracería, pues. Y ellos venían en la bici. La niña traía en la parrilla en la bici al niño, pero ella iba abajo, o sea, ella iba caminando, no le iba dando la bicicleta. Entonces, pues venían personas en estado de ebriedad de la carretera y se salieron y se los llevaron. Entonces ella alcanzó a bajar al niño, o sea, ella reaccionó por aventar al niño, que al niño no le pasaba nada, pero esta camioneta, o sea, se la llevó a ella, la prensó, y como enfrente había un jardín, o sea, ella contra los alambres de púas, pues prácticamente la rebanó, o sea, fue lo que hizo la camioneta, porque pues o sea, el momento de toda la inercia que llevaba, que la camioneta se quedó sin frenos, pues a la niña la deshizo. O sea, básicamente a la niña la deshizo. Y, o sea, estuvo fuerte el accidente, la camioneta volcó, o sea, hubo un show. Iban varias personas en la camioneta. Lo último, pues, fue un accidente. No sé la verdad si hubo arrestados por ahí. Pero, o sea, de la inercia que llevaba la camioneta a un chavo que iba atrás, él cayó en el techo de la casa. O sea, él duró agonizando días en el techo. O sea, la gente que vivía por ahí escuchaba los quejidos de la persona, pero tú qué te imaginas, ay, es la niña que anda por aquí deambulando o que no sabe que se murió, no sé, ¿verdad? Y era el chavo, creo que 3 días después lo encontraron muerto en el techo. O sea, de donde cuando la camioneta volcó, el chavo voló y cayó arriba del techo. Y entonces, pues ya hasta que, pues con el sol y todo empezó a oler mal y el muchacho lo encontraron arriba en el techo. Y ahora, o sea, tú pasas por ahí, pasas realmente por ese camino y yo creo que toda la gente que siempre hemos vivido cerca de ese sector, uno siempre viene con la intención de que, ay, no, súbete a la banqueta o, ay, no, vámonos por el otro lado, porque se siente realmente la energía de que pues era una niña, o sea, iba empezando a vivir, estaban organizando sus 15 años, yo recuerdo bien, de esa chica. Vivía como unas 5 casas de mi casa. Entonces, o sea, mucha gente la ha mirado porque pues esa era la ruta de ir a la tienda o de que vea la tortillería, o sea, era la ruta que ella transitaba. Y pues lamentablemente fallece y es lo que te digo, o sea, mucha gente o muchas almas no están conscientes de lo que les pasó, ya que pues a veces les arrancan la vida así, en un de repente. Y pues sí, los traumas ahí quedan siempre. Y como te digo, a veces es bueno, a veces es malo, de cuando los accidentes de que ves a alguien o... Yo creo que si a mí me tocara ver un accidente de alguien que ya falleció, yo diría, pues ya también me morí, como lo estoy viendo, ¿verdad? Y no estaría así como que consciente de que me está ayudando. Pero pues son varias experiencias las que las personas tienen y cuentan. Porque pues yo creo que todos, mínimo una experiencia tienes de que hay una vez me cayó eso y yo no le encuentro explicación alguna, pero preferí ignorarlo. O sea, todo el mundo tenemos alguna experiencia por ahí pequeñita, mínimo, que
pues nos causan ahí controversia o que nos mueven un poquito el hilo, ¿verdad? Igual, ya ves, o sea, tú dime, ¿has tenido alguna o has asistido a alguno de estos rituales donde hacen limpiezas o santería o que dicen, no, es que usted la tienen amarrada o usted la tienen en tal, o sea, algo? Bueno, ¿Nunca? te interrumpo un poco. Ajá. Ahorita volviendo a lo que dijiste de que podría venir alguien, algún espíritu a salvarte de algún peligro, me acordé de que un tío mío trabajaba en Estados Unidos, entonces él cayó desde En la construcción, se cayó desde, pues sí, una superficie muy alta, y entonces pues él estuvo en coma. Entonces, como te mencioné al inicio, de que en el cuarto donde me quedé con mi tía, ahí se aparecía una señora vestida de blanco. Entonces cuenta mi tío que mientras él estuvo en coma, pues él estaba soñando. Entonces cuenta que él miró un túnel con una luz blanca. Ya ves que dicen que no mires no vayas a la luz. Ajá, sí. Entonces que él pues ya iba caminando para allá. Entonces de repente se le atravesó esa señora que él siempre había mirado en su cuarto. Y fue, o sea, él despertó. Entonces, pues no encuentro explicación a eso. Aún no encuentro la correlación que pueda tener ese espíritu con la vida, porque me imagino que nadie sabe ahí quién es ni nada. No, nadie sabe. De hecho, hasta en su casa, o sea, allá en la casa donde él vive, también él la mira seguido ahí a esa señora y no, o sea, nadie sabe qué, o sea, por qué lo sigue. Pero nunca has asistido como un lugar ahí donde, ya ves que hay lugares donde supuestamente te dicen, no, es que te sigue tal persona o algo así. No. Tampoco, nunca. Fíjate que a mí me pasa mucho en los lugares, pero cuando, o sea, yo no entro a un lugar donde me da mala vibra. No entro, o sea, al menos sola no entro. O sea, si yo, no sé, un día voy a tu casa y tú me dices, pásale, y a mí me da mala vibra, yo no entro sola ahí nunca porque me da miedo, o sea, realmente sí me da miedo. Y tiendo a soñar ese tipo de cosas. Mi hermana, cuando ahorita que platicaba lo de la niña que tenía su amigo imaginario, que cuando ellos rentaban en esa casa donde agarró su amigo imaginaria, su casa era así grandísima, tenía un patio grande y estaba como dividida en dos sectores. Entonces el sector donde ella vivía pues transitaban y el otro sector estaban como las puertas cerradas. O sea, de aquel lado tú no sabías qué había, no sabías qué había realmente. Entonces yo llegué a soñar varias veces a una señora ahí con el cabello largo así hasta acá, hasta la cintura, con una trenza, con una bata blanca. Y siempre me decía que fuera con ella al patio, siempre, o sea, yo no, de verdad que yo me quedé tanto con esa idea presente que yo a esa casa nunca entré sola. Porque yo me acordaba mucho de esa señora que soñaba y me decía que la siguiera. Después platicando con las personas que le rentaban, ella, la señora, la dueña, ella decía que también muchas veces había soñado a esa misma señora, que la quería llevar al patio, como enseñarle algo. O sea, ella le insistía que fuera con ella para enseñarle algo, pero que después ella la volvió a soñar y que le decía que ella le iba a dar algo como el tema este de los tesoros y eso que antes se usaba mucho, pero que le iba a quitar algo. O sea, que le iba a dar muchísimo, pero le iba a quitar algo. O sea, le iba a dar mucho por algo chiquito. O sea, y se iba a llevar algo, pues. Entonces, cuando a ella le dijo eso, pues ella decidió, pues, no ir. O sea, porque sí andaban con la idea de andar excavando, de andar buscando por ahí a ver qué había, pero decidió no hacerlo. Por el hecho de que pues tenía miedo que le quitaran algo o que pasara algo. Ya que pues ya ves que también el tema de los tesoros y esas cosas es algo como que muy sonado y muy respetado aún, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, aún esos temas son muy respetados en cuestión de lo paranormal. De hecho, en la casa de mis bisabuelitos, ellos aún viven, tienen como 94, 95 años, su casa está a un lado de la mía. Y ellos platican que sí, que, bueno, la verdad yo no he visto nada, que un día en la noche miraron como un fuego en el patio y alrededor como unos indios, así caminando alrededor de la lumbre. Entonces, pues ellos piensan volviéndose los tesoros, que puede ser de que hay un tesoro enterrado ahí. Sí, la gente de antes o las personas ya mayores cuentan eso de que siempre donde ves arder, hay oro, o hay monedas, o hay algo. Pero pues también dicen que si no es para ti, se convierte en cenizas. Mucha gente, bueno, yo conozco a un señor que él encontró un tesoro, o sea, él te lo platica así que
él encontró un tesoro en una caja y cuando él regresó para llevárselo era ceniza. Entonces lo que él hizo fue llevárselo en botellas y lo puso ahí de exhibición para lo que un día, pues sí decir que un día eso fue oro y nada más, porque pues nadie le creía porque eran cenizas. Y dice que una vez un señor que fue a su casa le dijo, oiga, ¿y por qué tiene todas esas botellas llenas de oro ahí? Y le decía el señor, pues son cenizas. No, pues son monedas de oro. Entonces el señor como que entendió que el tesoro no era para él y se lo regaló. Dijo, pues si usted ve oro, lléveselas. Después el señor vendió todas las monedas y regresó y le dio su parte. O sea, él sí tuvo como, pues sí, la atención de decir, mire, aquí está su parte de lo que yo vendí de las monedas y pues mi parte, ¿verdad? Porque pues en sí el tesoro era para él. Sí. Porque dicen que el que lo ve, o sea, es para él, porque si tú miras cenizas, pues aunque te escarbes y aunque te pongas, nunca va a ser oro para ti, pues. O sea, todo depende con qué intención vayas a por él o vayas a sacarlo. Porque es muy común, o sea, todavía hay casos exitosos de gente que dice, no, es que se encontró un tesoro. O sea, ellos tienen su negocio porque se encontró un tesoro. O sea, aquí en Villa Unión hay un relato de una familia así que no tenían y luego de repente tuvieron un chorro de negocios y luego dice la gente, es que si hay un tesoro en tal árbol o en tal lugar y tú te quedas así como que yo pasé un chorro de veces por ese árbol y yo nunca vi nada. O sea, porque realmente a veces lo que pues, es para ti y lo que no. Aunque te pongas no te toca. Muy bien. Entonces, cuéntame, ¿has tenido alguna experiencia con esto de las brujas, santerías, limpias, medium? Pues no, pero mi abuelita tiene una hermana que vive aquí en Orizaba y ella se dedica a echar las cartas. Entonces, mi abuelito, un tío, ellos iban seguido a que les lean las cartas. Eso es muy interesante. Sí, pero, o sea, la verdad, mi mamá ha estado interesada en ir, pero no sé, por tiempo, algunos otros problemas, no ha podido ir. Y yo, o sea, a la vez sí me llama la atención, pero también, o sea, me da muchísimo miedo. ¿Te da miedo lo que te puedan decir? Sí. Okay. Y más porque soy una persona como que, o sea, si me dicen algo, como que yo me mentalizo y me pasa. Entonces es lo que no quiero que me pase. Pero esto de las cartas es que te adivinan el futuro o como para qué sirven las cartas. Yo la verdad nunca he escuchado. Sí, como que, bueno, o sea, no les dicen así exactamente lo de lo que va a pasar. Pero le dan como pistas. Por ejemplo, cuenta una esposa de mi tío que pues ella viene ¿cómo se llama? De familia que también se dedica a eso de echar las cartas, el tarot y de limpiar y todo eso. Sí. Entonces cuenta ella que cuando tenía como 15 años, su abuelito le leyó la mano. Entonces que le dijo que ella iba a quedar muy lejos de su casa y que se iba a encontrar un rey blanco en su vida. Entonces pues ella es de Veracruz. Y pues sí, quedó hasta acá, hasta Villa Unión, y pues ella dice que entonces sí, o sea, sí fue cierto lo que le dijo su abuelito, que iba a quedar muy lejos de su casa. Eso es interesante, cuando poco a poco te das cuenta de que las cosas pasan. Yo hace poquito, alrededor de 2 años, tuve una experiencia de ir con una persona que hace limpias. Con una persona que hace limpias, con una persona que se dedica a todo este show de ver qué pasa, de que si tienes algo que pues que te afecte, ayudarte, ¿verdad? Bueno, sí, hace exactamente 1 año más o menos, unas personas me invitaron a algo de esto de la santería, de las limpias, entonces yo dije, pues va, o sea, es un tema que sí me causa un poquito como que me mueve ahí el interés, y fuimos, y cuando llegamos la señora nos pidió que fuéramos por limones y por huevo a la tienda, o sea, porque ella no tiene nada de ese tipo de instrumentos. Tú los compras y tú se los llevas. Entonces, cuando a mí me tocó que me limpiaran, pues te hace con el huevo, ¿verdad? Todo el cuerpo, que no sé qué, que volteate, que sí. No te pregunta absolutamente nada, no te pregunta tu nombre, no te pregunta nada. O sea, ella sabe de ti cuando te ve. Para mí eso fue como que algo así como que le creí un poquito cuando me dijo cosas que yo no le había contado. Entonces, cuando ella me quebró el huevo así en el vaso, salió tierra junto con el huevo. Entonces yo dije, ese huevo yo lo compré.
O sea, no puede ser algo así como que Ella le echó la tierra, ajá, porque el vaso estaba transparente, era un vaso de vidrio transparente y ella me quebró el huevo ahí y salió tierra. Y la yema del huevo estaba así como marrón, como café. Y me dijo que una persona tenía una foto mía enterrada en un panteón. Me dijo, o sea, hasta me dijo que iba conmigo a la escuela. Me dijo, es una persona que está contigo en tu escuela. Ella es tu amiga, pero no es tu amiga. Dijo, o sea, realmente no es tu amiga. Dijo, no te voy a decir nombres porque muchas veces uno agarra como represalias o algo contra esa persona. Dijo, pero tú debes estar con los ojos muy abiertos. Dijo, porque esa persona enterró una foto tuya en un panteón, le puso tu nombre, pero no sé si se le olvidó o solo si está trabajando algo, no le puso para qué te enterraba. O sea, a eso le faltó. O sea, ponerle, no, pues la entierro para que, no sé, no le vaya bien en el amor, o algo así, o se salga de la carrera, o algo. Dijo, o sea, no sé si te está preparando para algo más fuerte, o ella de plano se le pasó ponerle para qué te estaba enterrando. Y yo me quedé en shock porque hasta me dijo de dónde era la persona. O sea, yo estoy consciente, yo sé quién es, porque me dijo de dónde era, no me dijo su nombre, me dijo, solo tu nombre, su nombre no te lo voy a dar porque no puedo, no me lo permite. Ella me pidió una foto mía para curarme, para que o sea, lo que esa persona dijo, de todos modos te trae malas energías y negativismo, el hecho de que tengan una foto tuya enterrada en un panteón. Dijo, de todos modos tráeme tu foto y yo te voy a hacer una limpia. No, pues sí, yo le llevé mi foto y luego después me barrió con unos limones. Y hace cuenta que ella sí, es un cuarto, una habitación, hace cuenta, y tiene un altar gigantesco y tiene una cama. Porque a veces te acuesta y te limpia, no sé, como ciertas cosas. Entonces hace como una mini fogata así en medio, en el centro del cuarto, y ahí queman los limones. Entonces porque yo estuve cuando barrieron a otras personas. O sea, ella te dice, no, pues ella sí puede pasar contigo. O así, o sea, como que ve tu tipo de energía y te deja entrar. Y hay gente que no, que la saca. Y cuando yo estuve, la sacó. O sea, me dejó a mí sola. Y las personas con las que yo iba, a mí me dejó sola. Y prendió el carbón o las cenizas que estaban ahí en medio y echó los limones. Y los limones, o sea, hacían un triángulo. Se los ponía en la lumbre y como que ya ves que a veces la lumbre hace que las cosas se muevan de lo caliente. Y los limones hacían un triángulo. Y ella los volvió a juntar y las revolvía con las cenizas ardiendo y los limones se volvían a poner en el mismo lugar. O sea, siempre volvieron en el mismo lugar y ella me decía que esa persona me tenía tanta envidia, o sea, realmente tanta envidia, que estaba interfiriendo, o sea, estaba haciendo un triángulo conmigo y con otra persona. Me dijo, puede ser con tu pareja, puede ser con tu mamá, con una amiga que realmente tú digas, ay, es mi amiga de toda la vida y yo le tengo la confianza del mundo, o incluso con alguien de tus familiares cercanos, con un sobrino, con un hermano. Dijo, pero ella está tratando de interferir en tu triángulo con otra persona. Dice, o sea, ella a fuerza quiere hacerte daño de una u otra manera. Entonces, ya después de que me contó todo eso y que yo supe quién era la persona, o sea, créeme que yo no le tengo rencor, ni miedo, ni nada por el estilo. O sea, yo digo, yo la veo y le hablo con tanta energía, con tanta felicidad, porque digo, o sea, realmente nunca le he hecho nada. Si yo le hiciera algo, pues yo estaría consciente, ay, pues yo le hice esto y por eso ella anda queriéndome hacer ahí algo. Pero realmente jamás le he hecho nada a esa persona y yo le hablo. Y yo creo que la peor manera que tú le puedes pagar a otra persona que te hace mal es siendo buena gente con ellos. Entonces, todavía hace poco la señora me contactó y me dijo que ya había quedado liberado eso de lo del panteón. Y me dijo dónde estaba la foto. Me dijo, por si tú quieres ir. O sea, me dijo cuál panteón y exactamente en qué lugar estaba la foto enterrada. Por si yo quería ir, si yo todavía no le creía, yo podía ir a buscar la foto. Me dijo, y es una foto que descargó de tus redes sociales. O sea, dijo, últimamente nosotros le damos mucho acceso a la gente, a nuestras cosas, a nuestras fotos, a nuestros eventos. Dice, y ella guardó una foto tuya y fue lo que hizo. Ir a enterrarte a un panteón. La verdad nunca he ido a ese panteón porque digo, o sea, la persona esa no es de aquí. Pero un día yo digo, o sea, sí me da la curiosidad de ir a ver si realmente esa foto es mía, si realmente, y me saco la espina de que sea o no sea verdad, ¿sabes? Pero aún así,
yo le creí mucho a esa persona y mi familia sí es muy como que, ay, una limpia. O cuando se enferman, que van a muchísimos doctores y no les hallan, ellos son muy fans de que vamos a una persona que te haga una limpia. Porque a mis hermanas también han hecho eso y les han salido clavos, o sea, cuando les rompen el huevo, o sea, alfileres o cosas así que tú dices, ¿cómo se los va a poner ella si yo le estoy viendo? Si yo le traje el huevo, si yo hice todo ese tipo de cosas. Pero a veces es tanta la energía que trae que pues tú te quedas atónito. Porque una vez también ahí una vecina encontraron un muñeco de cera, un muñeco vudú, o bueno, no sé realmente cómo se llama, que estaba enredado en un listón rojo con muchísimos alfileres, o sea, así muchos, en un frasco de mayonesa, o sea, me acuerdo perfectamente. Y fueron y nos hablaron porque lo encontraron por ahí en un hoyo, y mi mamá lo sacó y le prendieron porque pues era cera, entonces pues se deshizo rápido. Pero mi mamá tiene la idea de que a mi vecino lo tenían así amarrado, o sea, embrujado, de que así fue como que la manera que lo ataron pues a su matrimonio, porque la persona, o sea, su esposa, nunca quiso salir a verlo, o sea, ella no salió de su cuarto. O sea, yo pienso que si yo me dicen, encontramos esto, o sea, por morbo, tú vas y te asomas, ¿no? Sí. O vas y estás ahí como que a ver qué hacen o algo, aunque te dé miedo, pero ella no la hicimos salir de su cuarto. O sea, ella se encerró a llave, ella no quería ver eso. Y nosotros seguimos ahí como que con la espinita de que a lo mejor fue ella, ¿verdad?, la que le hizo ese trabajo. Pero pues por el momento pues se deshizo porque nosotros le prendimos y pues prendió rápido porque era pura cera. Igual y te digo, o sea, hay personas que se dedican a todas estas cosas que a veces que menos tú crees, esa persona te hace ahí por ahí su amarre o como a mí una fotito por ahí enterrada sí. o a veces hasta las malas vibras te afectan, ¿eh? Porque yo he visto que muchas personas están enfermas de eso. Mi mamá lo llama curarlo de mala enfermedad, porque dice que la buena enfermedad es algo médico, algo que se trata, y la mala enfermedad es algo que otra persona te está haciendo, que otra persona te está trabajando contigo, pues, está haciéndote que te pasen cosas malas o que veas cosas o todo ese tipo de situaciones. Por eso existen infinidad de películas y de series que se dedican a contar historias reales de personas que cuentan sus experiencias, que pues para mucha gente es increíble, y tú ves las películas, o sea, dime si no te ha pasado que a veces ves una película y te queda tanto el hecho que pasó ahí que tú dejas de hacer eso. O que, no sé, el chavo cuando mete la mano a una botella, no, a una tina de agua y se lo llevan y tú ya te quedas con la sensación de que no, yo no la meto porque en peligro y pum, como sí. Me pasa con la película. De hecho, cuando estaba más pequeña, yo veía mucho la película de El Exorcista. Entonces, pues a mí me gustaba mucho verla en el día, pero ya nada más llegaba la noche y me daba mucho miedo. Entonces yo duraba hasta semanas soñando el exorcista y me despertaba casi llorando porque me daba mucho miedo. Entonces pues yo no sabía por qué pasaban, o sea, por qué tenía que estar soñando eso. Pero pues ya después del tiempo se me fue quitando ese miedo y fue la única manera que hizo que ya no lo soñara. Entonces, hasta ahorita, hasta la fecha, no sé qué es lo que me ha estado pasando, pero cuando estoy sola en mi casa me da hasta miedo subirme a mi cama, me subo corriendo, me bajo corriendo porque me da muchísimo miedo que me vayan a agarrar mi pie, que me vayan a jalar, que me vayan a meter abajo de la cama. ¿Te causa pánico ver todo este tipo de series o este tipo de películas? Yo hace poco vi una serie de una casona, de que va la familia y la están como que restaurando para venderla, algo así. Era una casona familiar que la quieren vender, pero cuando van les empiezan a pasar cosas así raras. Entonces el papá decide sacar a los niños, pero como que la mamá se queda ahí ya no la puede sacar, la mamá se suicida, o sea, se avienta de la casa. Entonces cada quien toma como su rumbo, o sea, literal la familia se deshace, se separa. Uno se va a un internado, otro se va a otro lado. Y hay un punto en donde se vuelven a encontrar todos otra vez con esa casa. Y igual los va matando uno por uno. Y representa como que los 7 pecados capitales. O sea, cada uno hace algo para que como que se cobra. Entonces tú piensas,
bueno, yo pienso que todo lo bueno y todo lo malo repercute. A veces hasta decir, ay, yo no creo. O sea, he visto casos de gente que dice, ay, yo no creo que pase eso, o eso no existe, y luego le pasan cosas, y llega y te cuenta, oye, es que fíjate que me pasó esto, o es que fíjate que escuché esto. O sea, porque realmente te causa pánico. Son cosas que para ti o para tu percepción o tu ojo humano no tienen alguna coherencia. Igual como tú dices, hay películas muy fuertes. En su tiempo yo recuerdo que El Exorcista era un auge. O sea, cuando estábamos nosotros chicos, era el auge, El Exorcista o El Exorcismo de Emily Rose, o todas esas películas que a lo mejor si las llegas a ver ahorita, tú dices, o sea, no están tan fuertes, pero, o sea, mientras vas creciendo como que va subiendo la intensidad de las cosas. Sí. De hecho, bueno, esto no tiene que ver con las películas, pero, o sea, yo no sabía que, o sea, por ejemplo, que hacer como un amarre a alguien, como que te generaba como malas vibras, porque... ¿Tú has hecho un amarre? No, ni me atrevería a hacerlo. Pero una persona muy cercana a mí hizo como para que su pareja se enamorara más de ella. O sea, ya estaban casados, pero como que él era muy volado y cosas así. Entonces, pues, ella no quería bueno, mandó a hacer el amarre. Entonces le dijeron que en una taza de miel metiera una foto de él. Entonces ella no quería tener eso en su casa porque pues sí dijo, me lo va a ver y se va a enojar conmigo. Entonces le dijo a mi mamá que si ella le guardaba pues ese frasco en su casa, y a mi mamá se le ocurrió meterlo en mi cuarto, en el ropero hasta arriba donde pues bien, hasta donde arriba, donde nadie abre. Entonces pues yo en mi casa nunca había sentido así tanto miedo o cosas así. Entonces, desde en ese tiempo, bueno, yo no sabía que estaba ahí arriba. Ahí guardado. Entonces hubo un tiempo en el que yo empezaba a sentir como mucho miedo, escuchaba ruidos y nada más ahí en el cuarto, y yo sentía raro de que yo ya no quería estar ahí en ese cuarto. Yo sentía así mucho miedo de estar ahí sola. Entonces un día, pues yo me quedé dormida ahí, y todos se fueron al panteón, creo, con mi tío. Entonces, me desperté y, o sea, me daba miedo hasta moverme de la cama, no quería ni bajarme ni nada, y escuché la puerta como que alguien entró y andaba ahí. Entonces yo le hablé, ma, y no, pues no me contestó nadie, le estoy hablando a mis hermanos, a todos, y no había nadie. Hasta escuché como que abrieron la ventana, y hasta en un momento sentí como que estaban allí en la puerta de mi cuarto, pero no sé, yo sentí mucho miedo que no quise voltear. Entonces ya después llegó mi mamá. Y le dije, ¿quién entró? ¿O a qué hora llegó? Y no, pues dice que apenas iban llegando. Entonces, ya pues le platiqué a mi mamá de todo lo que, pues sí, todo el miedo que yo sentía. A veces escuchaba, pues que andaba ahí gente adentro del cuarto, hasta que tosían, o sea, cualquier cosa. Entonces, mi mamá ya se puso como a pensar, y fue cuando me platicó de eso que tenían ahí en el cuarto. Y yo le dije, entonces eso tiene como que algo que ver con que estén pasando cosas ahí, pero o sea, yo no sé como que qué tanta relación tenga, si algún espíritu malo que haya traído eso o no sé. Y ya pues mi mamá se deshizo de ese frasco, y ya no ha pasado nada en la casa, nada más en esa temporada. O sea, es que los niveles, yo sí pienso que los niveles de atracción son muy fuertes. Yo recuerdo que antes a nosotros mi abuelita nos regañaba porque nos peinábamos en la noche. O sea, decía que eso atraía muy malas energías, el hecho de peinarte. Y pues sí, o sea, realmente todo repercute. O sea, si tú haces cosas malas, yo pienso que en un punto te van a llegar cosas malas. Entonces, así es como finalizamos esta poquita experiencia que nos compartiste y que compartimos desde acá. Pues son varias las cosas y varios los sucesos que podemos platicar, y podemos seguir hablando de cosas que nos han contado, de cosas que hemos visto. Y nunca vamos a terminar. Así es. Entonces eso es todo por hoy, y esperemos que disfruten mucho de este tema.